pero como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. La tragedia marcó la vida de Alberto Aguilera Valadez antes de que pudiera entender su significado. Nació un día frío de enero en 1950 en Parácuaro, Michoacán, en una humilde familia de campesinos. Su padre, en un acto de desesperación, incendió un campo y fue internado en un hospital psiquiátrico, dejando a su familia en la pobreza. Su madre, Victoria Valadez, cargó sola con el peso de 6 hijos y tomó la decisión más desgarradora de su vida: dejar a Alberto en un internado, lejos de ella, para buscar trabajo en Ciudad Juárez. En ese internado, Alberto aprendió la soledad. Su voz, suave y melancólica, se convirtió en su único refugio. Por las noches cantaba al cielo como si buscara respuestas entre las estrellas. Sin embargo, en lugar de alivio, encontró abuso y rechazo. Los castigos físicos eran comunes y las burlas de los demás niños constantes. Nadie imaginaba que aquel niño que barría pisos soñaba con llenar estadios. A los 13 años escapó del internado y comenzó a deambular por las calles de Ciudad Juárez. Trabajó como ayudante en casas y vendía sus canciones por unos pocos pesos. Cada noche era una batalla para encontrar un lugar donde dormir. Pero su espíritu era indomable. Algún día mi voz será escuchada, se prometía entre lágrimas. La transformación de Alberto Aguilera Valadez en Juan Gabriel no fue un simple cambio de nombre, fue un grito de libertad y resistencia. El joven tímido y pobre de Ciudad Juárez se reinventó con un estilo único que desafiaba las convenciones sociales de su tiempo. Desde sus primeras presentaciones en bares y cabarets hasta su debut en televisión, Juan Gabriel irradiaba un carisma que no podía ser ignorado. Pero ese brillo también atraía sombras. Cuando lanzó No tengo dinero, en 1971, el éxito fue inmediato. Su voz, llena de honestidad y desgarro, conectaba con el público que veía en él una figura auténtica y diferente. Sin embargo, la industria musical no estaba lista para alguien como él. Los ejecutivos lo miraban con desprecio, burlándose de sus gestos afeminados y su estilo flamboyante. Canta bien, pero no tiene la imagen para triunfar, le dijeron en varias ocasiones. A pesar de los éxitos en ventas, le pagaban una fracción de lo que merecía, y su contrato con RCA Víctor estaba lleno de cláusulas abusivas que lo obligaron a trabajar sin descanso. Su carrera tomó un giro oscuro en 1974 cuando fue arrestado injustamente acusado de robo por un supuesto incidente en casa de una amiga. Pasó 18 meses en prisión, un golpe devastador para su espíritu. Durante ese tiempo, enfrentó abuso físico y emocional. Los guardias y otros presos no lo trataban con respeto, y su sensibilidad lo hacía blanco fácil de agresiones. En las noches solitarias de la celda, se refugiaba en la composición. Escribió canciones como Te voy a olvidar y Déjame vivir, canalizando su sufrimiento en música. Más tarde, cuando se demostró su inocencia y fue liberado, declaró: ellos querían destruirme, pero no pudieron. Mi música es mi escudo. Mientras su carrera despegaba, su vida amorosa era un torbellino de tristeza y decepción. Juan Gabriel amó profundamente, pero su fama y la sociedad de la época lo condenaban al silencio. Tuvo romances ocultos que nunca pudieron ser vividos en libertad. Algunas de las personas que más quiso lo abandonaron por miedo al escándalo, mientras otras lo utilizaron para su propio beneficio. Uno de sus amores más trágicos fue el de un hombre anónimo al que dedicó varias de sus baladas más intensas. Sin embargo, la relación terminó abruptamente cuando éste se casó con una mujer, dejando a Juan Gabriel devastado. Fue entonces cuando compuso Hasta que te conocí, una canción que destila la mezcla de amor, odio y resignación que sentía.
Me hiciste feliz por un momento, pero me rompiste el alma para siempre, confesaría años después a un amigo cercano. En su círculo de confianza, las traiciones eran constantes. Amigos a los que ayudó económicamente lo abandonaron en cuanto dejaron de necesitarlo. A pesar de todo, Juan Gabriel era incapaz de dejar de dar. Regalaba casas, dinero y oportunidades a quienes lo rodeaban, solo para descubrir que muchos de ellos lo despreciaban a sus espaldas. A veces, tras un concierto lleno de aplausos, se encerraba en su camerino para llorar. Canto para millones, pero en el fondo estoy solo, solía decir con tristeza. Su relación con Rocío Dúrcal, quien se convirtió en su musa y amiga entrañable, fue una de las más importantes de su vida. Juntos crearon canciones que marcaron una época como Amor Eterno y Déjame Vivir. Sin embargo, con el tiempo, surgieron tensiones entre ellos. La causa de su distanciamiento fue objeto de rumores, algunos decían que había conflictos económicos, otros que un malentendido irreparable destruyó la confianza entre ambos. Para Juan Gabriel, perder a Rocío fue una herida profunda. Aunque nunca hablaron públicamente del tema, él continuó dedicándole canciones en sus conciertos, como si en cada interpretación intentara recuperar el tiempo perdido. Cuando Rocío falleció en 2006, él guardó un luto silencioso, cargando con la culpa de no haber reparado su amistad. A pesar de sus éxitos, Juan Gabriel vivía en un mundo aislado. Nunca tuvo una relación completamente pública ni formó una familia tradicional, aunque adoptó y crió a varios hijos como propios. El miedo al juicio y a la discriminación lo obligó a guardar silencio sobre su verdadera vida. Mi vida privada no le pertenece a nadie, repetía cuando los periodistas intentaban interrogarlo. Pero en ese silencio se escondía un hombre vulnerable, cansado de vivir bajo el escrutinio constante. Su música era su refugio, pero también su prisión. Mientras el público veía al ídolo en sus trajes brillantes cantando con pasión en escenarios colosales, pocos entendían que cada letra que cantaba era una confesión, una súplica o un grito de auxilio. Su vulnerabilidad era su fortaleza, pero también su cruz. A finales de los 70 y principios de los 80, Juan Gabriel era una estrella mundial, pero la presión de mantenerse en la cima lo llevaba al borde del colapso. Las giras interminables, los conflictos con la disquera y las demandas del público lo empujaban al límite. A veces, se preguntaba si su éxito valía el precio que estaba pagando. Pero cada vez que subía al escenario y escuchaba a miles de voces corear sus canciones, encontraba un propósito en medio del caos: canto para no morir. Los años 80 y 90 consolidaron a Juan Gabriel como un ícono indiscutible de la música latina. Sus canciones resonaban en cada rincón de México y el mundo, pero tras el brillo del escenario, su vida personal se desmoronaba lentamente. Para el público, él era el divo de Juárez, un genio capaz de convertir las emociones humanas en melodías inmortales. Para él mismo, era un hombre atrapado entre el éxito y un vacío emocional que crecía con cada aplauso. A medida que su fama crecía, también lo hacían sus responsabilidades. Juan Gabriel no se conformaba con componer éxitos, quería que cada detalle en su carrera fuera impecable. Supervisaba personalmente los arreglos musicales, las coreografías y hasta el diseño de los trajes que lucía en sus presentaciones. Pero ese perfeccionismo le pasaba factura. Las giras interminables lo mantenían alejado de sus hijos y amigos. Dormía poco, comía mal y trabajaba hasta el agotamiento. Se obsesionaba con superar cada presentación anterior, buscando que el público siempre se fuera con el corazón lleno. Sin embargo, tras cada espectáculo, regresaba a camerinos vacíos. A menudo lloraba en soledad, sintiendo que daba todo de sí, pero recibía muy poco a cambio. El amor del público es maravilloso, pero no llena las noches frías, confesó alguna vez a un periodista. En su generosidad infinita, Juan Gabriel ayudó a muchas personas a salir adelante. Regaló casas, pagó tratamientos médicos y apoyó a jóvenes artistas que buscaban una oportunidad.
Pero su bondad no siempre fue recompensada con gratitud. Personas que consideraba cercanas comenzaron a aprovecharse de él, robándole dinero y confianza. En una ocasión, un contador de confianza desvió grandes sumas de su fortuna. El escándalo lo golpeó profundamente, no solo por las pérdidas económicas, sino por el dolor de saber que alguien a quien había tratado como familia lo traicionó. Además, las demandas legales se volvieron parte constante de su vida. Desde pleitos por regalías hasta conflictos con antiguos colaboradores, Juan Gabriel enfrentó batallas legales que drenaban su energía y alimentaban su desconfianza hacia los demás. Cada vez le costaba más abrir su corazón, temeroso de ser lastimado nuevamente. Uno de los golpes más duros de su vida fue el distanciamiento con Rocío Dúrcal. Su relación, que había sido una de las más importantes tanto en lo personal como en lo profesional, comenzó a deteriorarse por razones que nunca se hicieron del todo públicas. Algunos decían que los desacuerdos económicos fueron la causa, otros que un malentendido creó una brecha imposible de cerrar. Juan Gabriel intentó acercarse a ella varias veces, pero el orgullo y el dolor se interpusieron. Cuando Rocío falleció en 2006, él quedó devastado. En uno de sus conciertos dedicó Amor Eterno a su memoria, cantándola con lágrimas en los ojos. Fue un homenaje lleno de arrepentimiento, como si estuviera pidiéndole perdón por no haber reconciliado su amistad a tiempo. La extraño todos los días, dijo en una entrevista, dejando entrever la profundidad de su dolor. En medio de su soledad, Juan Gabriel encontró consuelo en amores que no podían ser vividos a plena luz. Su condición de figura pública, sumada a los prejuicios de la época, lo obligaban a mantener su vida sentimental en las sombras. Uno de los romances que marcó su vida fue con un hombre que, aunque lo amaba, no podía aceptar la exposición que implicaba estar con alguien como él. Juan Gabriel volcó su frustración y tristeza en canciones como Te lo pido por favor y Se me olvidó otra vez, expresando el anhelo de un amor que nunca podría ser completamente suyo. En una ocasión, ese hombre decidió terminar la relación y casarse con una mujer. La noticia destrozó a Juan Gabriel, quien pasó semanas encerrado, escribiendo letras llenas de dolor. Fue durante ese periodo que nació Hasta que te conocí, una de sus canciones más desgarradoras. La fama que tanto había deseado se convirtió en una cárcel. Aunque era adorado por millones, la distancia entre él y el mundo real se hacía cada vez más evidente. En los eventos públicos siempre estaba rodeado de asistentes, guardaespaldas y admiradores, pero en su vida privada, apenas tenía a unas cuantas personas en quienes confiaba. A veces siento que Juan Gabriel le robó la vida a Alberto Aguilera, dijo en una entrevista, reflexionando sobre cómo su personaje artístico había consumido su identidad personal. La muerte de su madre, Victoria, en 1974 fue una herida que nunca cicatrizó. Juan Gabriel la había amado profundamente, y siempre había trabajado con la esperanza de darle una vida mejor. Cuando falleció, él estaba de gira y no pudo estar a su lado en sus últimos momentos. Ese remordimiento lo persiguió el resto de su vida. Cada vez que cantaba Amor Eterno, lo hacía como un acto de penitencia, llorando en el escenario mientras recordaba a la mujer que fue su mayor apoyo en los momentos más oscuros. Detrás de los trajes brillantes y las melodías inolvidables, Juan Gabriel era un hombre vulnerable, marcado por las cicatrices de una vida llena de pérdidas y sacrificios. Aunque intentaba proyectar alegría y fortaleza, sus cercanos sabían que vivía cargando una tristeza profunda. La música era su escape, pero también su prisión, lo mantenía conectado con el mundo, pero le robaba la oportunidad de ser simplemente Alberto. A pesar de todo, nunca dejó de dar lo mejor de sí en cada canción, en cada presentación. Su público era su refugio, y mientras ellos lo amaran, él estaba dispuesto a seguir adelante, incluso si eso significaba ignorar su propio dolor. Canto porque cantar es mi forma de sobrevivir, solía decir, dejando entrever que, aunque lo había logrado todo, su alma seguía buscando paz.
En 2016, Juan Gabriel inició una gira que prometía ser su legado definitivo. Llenó estadios con miles de personas que coreaban sus canciones como si fueran oraciones. Pero su cuerpo ya no soportaba el ritmo frenético. El 27 de agosto dio su último concierto en Los Ángeles. Esa noche, al interpretar Hasta que te conocí, su voz se quebró ligeramente. Algunos pensaron que era parte de la interpretación, nadie imaginó que sería su despedida. Al día siguiente, en Santa Mónica, California, Juan Gabriel falleció repentinamente de un infarto. La noticia conmocionó al mundo. Sus seguidores, incrédulos, lloraron la pérdida del hombre que les había dado canciones para amar, llorar y sanar. En México, su partida fue como si se apagara una estrella. Miles de personas se reunieron en las calles para despedir al ídolo cantando "Querida" y "Amor eterno", entre lágrimas. Juan Gabriel dejó un legado inmortal, pero también una vida marcada por el dolor. Fue un hombre que lo dio todo en el escenario, incluso su corazón, hasta que no pudo más. Su historia es la de un alma brillante que, a pesar de todo, nunca dejó de cantar. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es, Historias y Traiciones, nos vemos en un próximo video.